Hola, bienvenidos. El día de hoy me encuentro con mis compañeras Hola, mucho gusto. Mi nombre es Lina Marcela Martínez Cortés. Un gusto, Estefanía Montenegro Carvajal. y quien les habla, Julia Alexandra Méndez Gutiérrez. Nosotras somos estudiantes del segundo semestre de la SAP. Bueno, hoy vamos a hablar de algo que nos toca a todos. Aunque a veces no lo notamos, acompáñenme en este recorrido en el pensamiento y teoría de la administración, haciendo énfasis sobre todo en el pensamiento administrativo clásico a las organizaciones públicas modernas y cómo el presente nos obliga a pensar en el futuro. Queremos compartir con ustedes ideas, ejemplos y preguntas que también ustedes pueden pensar en su vida cotidiana. Bueno, el primer tema a tratar es el pensamiento administrativo y sus problemas. Arranquemos por lo básico. ¿Cómo empezó todo esto de la administración? Con Taylor y Fayol, hace más de 100 años. Ellos veían a las empresas como si fueran máquinas. Cada trabajador era una pieza que debía encajar para que todo funcionara. La eficiencia era lo más importante. Bueno, en este texto del pensamiento administrativo nos habla de que existen básicamente dos corrientes, las que lo ubican en la organización y las que lo identifican en las funciones administrativas. Ambas posturas coinciden en una visión fragmentada e incompleta del conocimiento. Y ojo, ese enfoque tuvo cosas buenas porque ayudó a organizar fábricas y a profesionalizar la administración, pero también generó problemas, redujo a las personas a simples engranajes. Y este documento llama esta visión fragmentada porque cada teoría se enfoca en una parte, una en la estructura, otra en la motivación, pero nadie veía la foto completa. Eso me suena muy actual. Piensen en trabajos como las aplicaciones de Rappi o Uber. Los repartidores son tratados como números en cuanto a los pedidos que entregan, pero casi nunca se habla de su bienestar. O en oficinas donde lo único que importa es cumplir metas sin mirar cómo está el equipo en realidad. Y lo peor es que seguimos cayendo en eso. Mucho número, poco compromiso social. A veces parece que la administración se centra más en el resultado económico que en el impacto humano, y esa es una herencia que viene directamente del pensamiento clásico. ¿Ustedes qué piensan? ¿Han tenido un trabajo donde se sintieron como una pieza más de la máquina? Sí, compañeros, la realidad sí. Bueno, hace poco tuve un trabajo y pues de un momento a otro el jefe llegó y me dijo que no, que yo tenía terminación de contrato sin haber tenido un proceso administrativo, no se hizo un paso a paso, no se hizo como eh, una revisión de mi rendimiento ni nada de eso, sino simplemente me hicieron la terminación de contrato. Entonces, yo siento que eso también me afectó, o sea, me afectó bastante en tema económico, porque yo estoy estudiando, estoy haciendo el pregrado de administración ahorita. Entonces, pues yo necesitaba el trabajo para poder suplir cosas en mi vida diaria. Pero entonces las empresas realmente ni siquiera se estudian esto ni saben cómo generan un impacto negativo en la vida de sus trabajadores. Y también, pues, no solamente en lo económico, sino también a nivel de bienestar mental, emocional. Y entonces, pues, hace poco, mencionándolo así, también tuvimos un caso de acá en Puerto Gaitán de suicidio por faltas de oportunidades a nivel laboral en, acá en el pueblo. Entonces yo digo que las empresas ni siquiera se preocupan por su personal, ni en la forma en que lo impactan de manera directa. Sí, exacto, Estefanía. Y desafortunadamente es lo que vemos hoy en día y lo que sigue sucediendo a diario. A mí también me pasó cuando trabajé en una cadena de supermercados, tenía que seguir instrucciones al pie de la letra, repetir lo mismo durante horas y horas. Y no había espacio para proponer mis ideas o de pronto mejorar los procesos. Eh, Siempre sentí que solo estaba ahí para cumplir una función mecánica, sin que mi opinión o creatividad importaran en la empresa. Era como si mi puesto fuera una máquina que ya estaba diseñada para funcionar sin pensar.
Sí, lo que vemos hoy en día es que se prioriza cumplir las metas de la empresa sobre los procesos y el bienestar y la creatividad del trabajador. O sea, el trabajador ya experimenta es rutina, desmotivación, falta de sentido, como si todo, como si lo que estuviera cumpliendo, o sea, solamente es un rol mecánico, sin aportar realmente algo único. Pues yo creo que las empresas deberían tratar más de que cada trabajador entienda el propósito de lo que hace, que participe en las decisiones y que sienta que su trabajo tiene valor y reconocimiento. Entonces, compañeras, podemos concluir con este tema que las primeras teorías veían la administración por pedazos. Unos estudiaban las estructuras, otros la motivación, pero nadie miraba a la persona completa ni el contexto. Entonces, vamos con el otro tema, que es organizaciones e instituciones. Entonces, este segundo texto nos lleva a otro nivel. No basta con hablar de organizaciones, también hay que pensar en las instituciones, o sea, en las reglas, en las costumbres y normas que les dan una forma. Una organización sin instituciones es como un cuerpo sin esqueleto. Puede tener músculos, pero se desmorona. Por ejemplo, Weber habló de burocracia, de reglas claras, de jerarquías, de funcionarios, seleccionados por mérito. Y Taylor lo llevó muchísimo más al extremo con su idea de dividir el trabajo en tareas súper simples. Eso hizo que la producción fuera más barata y rápida, pero también reforzó la idea de que la persona era casi invisible. Exacto, Estefanía. Y lo interesante es que cuando miramos las instituciones, entendemos que no todo depende de un organigrama. También pesan la cultura, las normas no escritas, las tradiciones, y eso explica por qué un mismo diseño puede funcionar en un país, pero puede fracasar en otro. Eso pasa mucho en lo público. Puedes tener ministerios con organigramas perfectos, pero si hay corrupción o desconfianza, no sirve de nada. Ahí es donde vemos que la institución, o sea, la cultura que sostiene la organización, es lo que realmente importa. ¿Qué creen ustedes que pesa más en Colombia? ¿La estructura de una entidad o la cultura institucional que la rodea? Bueno, yo creería que en Colombia pesa más la cultura institucional porque termina influyendo en cómo se aplican las reglas, cómo se toman las decisiones y hasta cómo se interpreta la estructura misma. Por ejemplo, se puede tener una entidad con un organigrama perfecto en una empresa, reglas claras, procesos bien diseñados, pero si la cultura interna está marcada por la desconfianza, la corrupción o falta de compromiso, pues nada va a funcionar. En cambio, cuando hay una cultura basada en la ética, en la responsabilidad y el trabajo en equipo, incluso una estructura imperfecta puede dar hasta buenos resultados. Al final son las personas y sus valores lo que hacen que una organización funcione de verdad. Sí, Lina, también pienso a nivel general que en Colombia muchas veces pesa más la cultura institucional que la estructura. Por ejemplo, eh, entrar a una entidad pública que tiene los manuales, organigramas y procesos bien definidos. Pero si la gente que trabaja ahí está acostumbrada a hacer las cosas como siempre se han hecho, sin seguir procedimientos, entonces la estructura no sirve de mucho. He visto casos donde todo depende de quien esté en el cargo, de los favores, de las relaciones personales, más que las reglas. Eso muestra que la cultura institucional, las costumbres, los valores y la forma de actuar terminan influyendo más que la estructura formal. Sí, compañeras, pues también, por ejemplo, hacer una comparativa grande sería, por ejemplo, la cultura que nosotros tenemos, que es la latinoamericana, y otra muy distinta, que sería la cultura asiática, ¿no? O sea, es como una gran diferencia de que siempre se ha hablado de que ellos son muy disciplinados, muy correctos, muy transparentes y también eso hace que, o sea, la forma en que ellos trabajen sea como muchísimo más rápida y más cumplida, ¿no? En cambio nosotros los latinos, nosotros los buenos colombianos tendemos como a saltarnos las reglas, las estructuras, los organigramas, o sea, el buen proceso,
Si nos saltamos de pronto hasta las instrucciones al momento de ir a reparar algo o ir a armar de pronto hasta una mesita, imagínense que ya a veces esto sucede incluso en las grandes industrias aquí en Colombia. Sí, podemos concluir que si tenemos organigramas perfectos, pero si la institución es débil, pues hay corrupción, falta de compromiso, desconfianza, la estructura nunca va a funcionar. El tercer tema a tratar es organizaciones públicas y un nuevo paradigma. Sí. El tercer texto ya nos habla de un cambio grande, el de las organizaciones públicas. Antes pensábamos que lo público era solamente del Estado. Hoy no. Hoy entran las ONG, las empresas privadas y hasta los colectivos sociales que cumplen funciones que antes eran solamente del gobierno. Sí, vivimos en lo que llaman la sociedad del riesgo. Todo cambia rápido y las organizaciones públicas ahora tienen que trabajar en red. Salud, educación, medio ambiente, todo se hace en conjunto con privados. ONG, ciudadanos, son como organizaciones híbridas. Sí, Lina, eso lo vemos en Colombia. Un ejemplo, en salud tenemos EPS privadas, tenemos hospitales públicos, ONGs y el ministerio, todo enredados tratando de resolver los mismos problemas. Eso es lo que el documento explica como la transición hacia las organizaciones más complejas. Para mí lo bueno es que ya no todo depende del Estado, pero lo malo es que todo se diluye, o sea, la responsabilidad. Si algo falla, ¿a quién le reclamamos? ¿Al Estado, a la empresa o a la ONG? Ese es el gran reto de lo público hoy en día. Bueno, compañeras, ¿esto es una ventaja porque son actores o es un riesgo porque nadie responde del todo? Bueno, yo creería que en ventaja que tenemos puede ser que la entrada de nuevos actores como las ONG, los privados, los colectivos, permiten sumar recursos e innovaciones y capacidades que el Estado pues a veces no siempre logra cubrir, y especialmente en contextos complejos como la salud, la educación o el medio ambiente. Y en el riesgo que hay, pues es porque al trabajar con la red y de manera híbrida, que es el tema, la responsabilidad se fragmenta, o sea, no queda claro quién va a responder cuando las cosas fallan, lo que puede generar vacíos y control, los vacíos en el control y las rendiciones de cuentas. Sí, es cierto, Lina. En la vida cotidiana, de día a día, nos da una grande reflexión. Y es cuando se organiza una jornada de limpieza en un barrio. Y participa todo el gobierno local, una empresa privada de aseo y una ONG ambiental. Lo bueno es que se suman esfuerzos, obviamente. Hay más recursos, más manos a la obra, más ideas, pero si a la final la basura no se recoge bien o hay problemas de coordinación, nadie sabe a quién reclamarle. El Estado dice que solo apoyó, la empresa que solo ejecutó lo que pidieron y la ONG que solo asesoró. Entonces, ¿quién responde realmente? Esa mezcla de actores puede ser una ventaja de colaboración, pero también es un riesgo si no hay una claridad en la responsabilidad. Pues sí, chicas, ¿no? Otro claro ejemplo y que vivimos sufriendo en Colombia es la salud, ¿no? Están las EPS, está el gobierno involucrado, de que dicen que el gobierno dice, el Estado dice, que generan estos dineros, que estos dineros sí llegan, pero como hay unos intermediarios, al final lo que es para los colombianos, para sus usuarios, al finalmente no llega. Entonces dicen ellos, las EPS le botan la pelotica negra al Estado y los de la GPS le botan la pelotica negra al gobierno. Entonces el usuario finalmente a dónde va a poner la queja. Si de pronto está allí y está ya en colaboración y eso, pero al final se diluye lo que decíamos, la responsabilidad, porque no tenemos respuesta concreta de una parte. Compañeras, digamos que tomando este texto podemos reflexionar y llegar al punto que si unimos todo lo que vimos,
hay un recorrido claro, que primero fue la administración como eficiencia y control. Después aparecieron las instituciones que le dieron reglas y cultura. Y ahora hablamos de organizaciones públicas en un mundo híbrido y global. Sí. La lección es que la administración nunca ha sido estática. Siempre se transforma con la sociedad y nos toca a nosotros pensar cómo la adaptamos a los retos de hoy. Desigualdad, corrupción, medio ambiente y confianza en el Estado. En pocas palabras, Estefanía, del trabajador como máquina. Pasamos a instituciones con reglas y hoy el reto de administrar lo público en red. La historia nos explica el presente y el presente nos obliga a pensar en el futuro. Anteriormente los trabajadores eran tratados como si fueran máquinas. Hacían tareas repetitivas sin pensar mucho, solo debían de obedecer. Luego las cosas cambiaron y empezaron a trabajar en instituciones con reglas claras, donde ya no todo dependía de una sola persona. Hoy el reto es más grande. Lo público se gestiona entre muchos actores, como el Estado, empresas de ONGs, comunidades, y todos tienen que coordinarse. Si ustedes pudieran dirigir una organización pública, ¿qué priorizarían? Perdón, ¿la eficiencia, la transparencia o el bienestar de las personas y por qué lo harían? Bueno, ahí yo digo que realmente si queremos tener una buena empresa, un buen sector público, yo digo que todo va entrelazado. La transparencia, el bienestar y ¿qué era lo otro, Alexa? El bienestar de las personas, la eficiencia. Y la eficiencia. Sí, entonces yo digo que estos tres factores todos van entrelazados, ¿sí? Entonces, para poder tener una buena base y buenos fundamentos dentro de una empresa. Bueno, en mi concepto, como dice la compañera, todo pues va entrelazado, pero pues si vamos a escoger, yo escogería el bienestar de las personas, porque pues a la final toda organización pública existe es para servir a la sociedad. Si los ciudadanos y los trabajadores están bien, pues la transparencia y la eficiencia pues llegan por consecuencia. Entonces, un funcionario motivado trabaja mejor, la comunidad que confía en su institución ayuda a que los procesos sean más claros y eficaces. Pues la administración pública no puede ser solo números o metas, también debe tener un rostro humano. Sí. Bueno, yo opino que para mí, como primer lugar, sería priorizar el bienestar de las personas. ¿El por qué? Porque una organización pública existe para servir a la comunidad, ¿sí? Si se supone que en el centro a las personas se pueden diseñar políticas más humanas, inclusivas y sostenibles. La eficiencia y la transparencia son fundamentales, claro que sí, pero deben estar al servicio del bienestar. Una gestión centrada en las personas genera confianza, mejorar la calidad de vida y también fortalecer el vínculo entre el Estado y la sociedad. Bueno, el futuro de la administración pública depende de que logremos ser eficientes, sí, pero también éticos, transparentes y humanos. Esta es la invitación con la que queremos cerrar esta charla. El pensamiento administrativo ha pasado de ver al trabajador como una máquina a entender que las instituciones, la cultura, las redes son lo que realmente sostienen a las organizaciones. Hoy el reto no es solo ser eficientes, sino también éticos, participativos y humanos. Todos coincidimos en que la administración debe servir a las personas, no al revés. Esa es la transformación que nos toca impulsar. Y de Taylor a las organizaciones híbridas, la administración es historia, presente y futuro. Con eso ya finalizaríamos. Muchas gracias a todos y espero que esta charla les haya encantado. Gracias.